superficiales, y acá una fundación superficial en una roca, ya en una roca extremadamente dura, ¿ya? Entonces, el tema de capacidad del suelo, de capacidad de apoyo, ¿ya? Trata de fundaciones que se apoyan en una matriz rocosa o en un o cercano a una estructura de, de suelo cementado, ¿no? Como lo hemos estado estudiando, ¿ya? Ciertamente tiene el mismo principio, ¿ya? Una fundación superficial no es más que la extensión de una columna en un área mucho más grande, de tal manera que distribuya la presión en toda esa área para que el suelo, o en este caso la roca, tenga la capacidad de soportar esa presión sin fallar al corte y con un asentamiento menor al tolerable, ¿ya? Entonces, la capacidad de apoyo en rocas se da también mucho en puentes, ¿ya? Debido a que los ríos, naturalmente, tienden a estar erosionando una parte de una roca, ¿ya? Y uno o ambas laderas, eh, para un posible puente, pueden estar sostenidas o pueden estar compuestas por una roca, ¿ya? Entonces, acá se presentan los procedimientos que se tienen para calcular, para calcular en, para predimensionar cuál es la presión de las rocas, ¿ya? La capacidad de emitir de las rocas para dimensionar las fundaciones. Sin embargo, en fundaciones aplicadas a fundaciones en puentes, ¿ya? Siempre están acompañados de un componente de que es el talud o ladera, que no es más que un suelo o una roca con pendiente, ¿ya? Entonces, además de la capacidad, habría que considerar el efecto de la estabilidad local de la fundación, ¿ya? Con estas consideraciones, posibles consideraciones, producto de las discontinuidades naturales de la roca, ¿ya? Esto lo vamos a ver más a detalle cuando llevemos taludes, ¿ya? Y en taludes hay diferentes métodos para poder distinguir y verificar eh, tipos de fallas comunes en rocas. Por ejemplo, esto que se llama tipo cuña, cuando dos discontinuidades opuestas se intersectan y puede fallar, ¿ya? Una discontinuidad simple, ¿ya? Y este efecto de bloques, ¿ya? Bloques que en este caso están orientadas hacia dentro del talud, bloques hacia afuera del talud, ¿ya? Una discontinuidad no circular, que también puede ser posible, o también esta combinación de planos de falla combinado eh, con bandas débiles de roca o suelo, ¿ya? Ya vamos a ver en el capítulo de taludes que existe una forma de analizar este movimiento de bloques de roca, posibles bloques de roca, movimiento de posibles bloques, a través de proyecciones estereográficas, que son estas proyecciones de acá,
donde se verifica la posible, el factor de seguridad de estos posibles fenómenos, ¿ya? Pero en la parte, haciendo de lado esta parte de verificación de la estabilidad del mismo suelo de fundación o de la roca de fundación, existe un procedimiento que nos permite calcular la capacidad admisible de fundaciones superficiales en roca, ¿ya? No hay norma boliviana. A falta de una norma boliviana con respecto a esto, se adopta una norma internacionalmente reconocida, ¿ya? En este caso vamos a tomar la normativa española, ¿ya? Que en la página 1605 ya se presentan algunas, la teoría sobre todo de Serrano y Olaya para tomar en cuenta las características de la roca, ¿ya? Se necesita, para calcular la capacidad admisible, tener necesariamente estos 4 valores que nos van a permitir estimar cuánto es la capacidad de la roca. La resistencia a compresión simple de la roca sana, a partir del ensayo de compresión uniaxial, conocer el tipo de roca, ¿ya? El grado de alteración del medio, una idea del grado de meteorización, valor de RQD y las separaciones de las litoclasas, ¿ya? O sea, desde las discontinuidades, ¿ya? El valor del RQD es un valor de designación, ¿ya? De designación, que es un valor. Teniendo en cuenta estos datos, a ver. Teniendo en cuenta estos datos, ¿ya? Se presenta la siguiente ecuación, ¿ya? La capacidad admisible de una roca es 3 factores, parámetros del alfa 1, alfa 2, alfa 2, alfa 3, que son valores adimensionales que están en función del tipo de roca, del grado de meteorización, la separación litoclásicas, el RQD, entre otras, por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión simple de la roca sana, ¿ya? Los valores de alfa 1 pueden tomar los siguientes valores de acuerdo a la tabla. Este método presentado como el primer método de cálculo de capacidad admisible en rocas, ¿ya? Dependiendo del tipo de rocas, vean que acá son grupos bastante amplios. Rocas carbonatadas con estructuras bien desarrolladas, calizas, dolomitas, mármoles puros, calcarenitas de baja porosidad. Aquí son rocas las más duras, ya vamos a decir, rocas duras, con un alfa 1 igual al valor unitario. Rocas ígneas y metamórficas, aquí hay una nota, que no se encuentren dentro del grupo 1 o del grupo 3, que sean estos ejemplos, por ejemplo, granitos, cuarcitas, andesitas, riolitas, pizarras, esquitos, génesis, valor 0,8, rocas sedimentarias y algunas metamórficas que no estén dentro del grupo 1 o del grupo 4, calizas margosas, argilitas, limolitas, arenistas, conglomeradas, pizarras, esquistos verticales, con escosidad vertical, calizadas, yesos, aquí entran también las lutitas o pizarras, 0,6, y rocas poco soldadas, areniscas, limolitas, conglomerados poco cementados, margas, como un valor de 0,4, ¿ya? El alfa 1 puede obtenerse también mediante la expresión siguiente, cuando se
se disponen suficientes datos de la resistencia a tracción de la roca, el QT, ¿ya? Esto a través del ensayo de la resistencia a tracción es a través del ensayo de tracción indirecta, ¿ya? De la roca, o si se tiene el ensayo de tracción, el valor es ahí. Alfa 1 es la raíz cuadrada de 10 por la resistencia a la tracción entre la resistencia a compresión simple de una roca sana, ¿ya? Con un valor máximo de 1. ¿Listo? Alfa 2, según el grado de alteración del macizo rocosa, dependiendo de la meteorización que se pueda observar o que se pueda estimar de acuerdo a las mediciones de campo o observaciones en perforaciones. Grados de alteraciones 1, 2 y 3 presentan alfas de 1, 0,7 y 0,5, donde el grado de alteración 1 es roca sana, que no presenta mucha meteorización, roca ligeramente meteorizada 0,7 y roca moderadamente meteorizada 0,5. Los valores de alfa 3, según la separación de las litoclasas existentes en el macizo, se toma como el menor de dos valores. La raíz cuadrada del espaciamiento de las litoclasas, S expresado en metros, se usará correspondientemente a la familia que arroje el menor valor, es decir, la peor situación, o la raíz cuadrada del valor de RQD expresado en tanto por 1, es decir, un valor de RQD entre 0 y 1, ¿ya? Todos los parámetros involucrados deben estimar prudentemente tratando de seleccionar el valor que representa al volumen de la roca situado bajo la cimentación hasta una profundidad de 1.5 el ancho, siendo el ancho el menor equivalente a la cimentación. Ya el mismo criterio que en suelos debajo de la fundación, el suelo presente o el nivel o el suelo de fundación presente o la roca presente en un ancho por lo menos 1.5 veces por debajo del nivel de fundación. ¿Qué más dice? Hay que tener en cuenta que además el propio texto impone una serie de limitaciones. El procedimiento establecido para determinar la presión admisible de una cimentación superficial en roca, entre las que están las siguientes. La cimentación debe ubicarse en un terreno cuya pendiente no supere el 10%, es decir, que debe ser completamente plano o hasta 10% de pendiente. La inclinación de las acciones no debe superar el 10%, es decir, que las cargas que le llegan tienen que tener un máximo de 10% de inclinación, y si la inclinación de las acciones fuera mayor, la presión admisible debe reducirse multiplicando el factor de influencia, el factor de inclinación presentado en esta ecuación, de 1.1 tangente de este ángulo, siendo este ángulo el que mide la desviación de la resultante respecto a la normal del plano de apoyo. El área de apoyo debe ser menor que 100 metros cuadrados. En el caso de que la cimentación sea de mayores dimensiones, se debe realizar un cálculo específico de asientos. En cualquier caso, la presión de servicio de cimentación superficial en roca no debe superar el valor de 5 megapascales, salvo justificación expresa realizada por algún procedimiento alternativo. ¿Ya? Este es el primer método que se presenta para el cálculo de cimentaciones, presentado por la Guía de Cimentaciones de Obras y Carreteras de España. ¿Ya? Como ustedes pueden ver, es bastante subjetivo, ¿no? Es bastante grosero, vamos a decir, el cálculo, dependiendo del tipo de roca, dependiendo de la meteorización y dependiendo de RQD, ¿ya? O la separación de las clases, cuya esencia
es siempre ir al menor valor para que este valor salga un valor bastante conservador, ¿ya? Incluso le pone un límite, ¿no? Que, que después de estos cálculos el valor salga menor a 5 megapascales, ¿ya? Solamente en caso de que exista un valor mayor, incluso hay que revisar, ¿ya? Porque debe tener una justificación expresa de que el valor sea mayor a 5 megapascales, ¿ya? El segundo método que presenta para calcular es basado en el código técnico de edificación de España, ¿ya? Que establece las presiones verticales admisibles para cimentaciones en rocas con un método analítico simplificado, que se basa en la resistencia a la compresión simple de la roca multiplicado por un factor que depende de los siguientes parámetros. Espaciamiento entre discontinuidades, que deben ser mayores a 30 centímetros, ancho de la fundación, apertura de las discontinuidades. Este factor tiene esta ecuación que está en función de el espaciamiento de discontinuidades, S, entre el ancho B, acá este factor es entre el ancho B, y acá la apertura de las discontinuidades entre el espaciamiento de las discontinuidades, ¿no? Estos valores deben enmarcarse entre estos rangos. Si es que se sale de estos rangos, ya digamos, si es que en algún cálculo S sobre B sale, digamos, 3, el máximo valor que puede tomar este valor es 2, ¿ya? O si S sobre B sale 0.025, el mínimo valor que puede tomar es 0.00, ¿ya? Estos límites establecen límites de estas relaciones como S sobre B y A sobre B, ¿ya? No puede haber valores negativos, acá el mínimo valor es 0, y A sobre S no puede sobrepasar 0.02. Si es que se sale de estos rangos, se toman estos valores máximos para calcular el factor KSB, ¿ya? Vamos al tercer método, que es recomendaciones y técnicas para proyectos de obras marítimas y portuarias con respecto a rocas, ¿ya? Que toman en cuenta las características de la roca, la resistencia a la compresión simple de la roca, el grado de alteración, las distancias entre las litoclasas o diaclasas y el valor medio del RQD en la zona de la profundidad del ancho B de la fundación bajo el plano de apoyo y las dimensiones del ancho y el largo, ¿ya? Para la presión vertical efectiva es esta ecuación cuyo límite es 15 megapascales, ya aquí se amplía un poco. La presión de referencia equivalente es 1 megapascal acá. La resistencia a la compresión sísmica, a la resistencia a la compresión simple en megapascales también, ¿ya? Para que aquí la raíz cuadrada quede 1 megapascal. El factor FD, que es el factor de reducción debido al diaclasamiento, será el mínimo de los dos valores siguientes. Esta ecuación y esta ecuación, ambos menores o iguales a 1, ¿ya? Donde S es el espaciamiento entre diaclasas, B es el ancho equivalente de la cimentación, B0 es la anchura de referencia que se tomará como un metro, ¿no? Aquí el factor de RQD ingresa en el factor del FD, que es el factor de reducción debido al diaclasamiento. El factor de reducción debido al grado de alteración de la roca, ¿ya? El grado de alteración 1, 2 o 3, que podemos tomar como el anterior criterio, grado 1, como roca sana o fresca,
grado 2, ligeramente meteorizada, o grado 3, fuertemente meteorizada o altamente meteorizada. ¿Ya? Estos rangos, ¿ya? Pueden ser, aquí está, moderadamente meteorizada. ¿Ya? Moderadamente meteorizada. F, el ángulo, factor que toma en cuenta la inclinación de acuerdo a la siguiente tabla, donde este delta minúscula es la inclinación de la carga con respecto a la vertical. La determinación de la presión admisible se realiza dividiendo el valor de la presión de hundimiento por el factor de seguridad correspondiente. De acuerdo a las recomendaciones, este factor debe ser de 2.5. Este valor dividido entre 2.5. Este es el tercer método. El cuarto método, y este cuarto es el método de Serrano y Olaya, que es el más es el más es el método más aceptado, ¿ya? Este método está presente en el texto también de geología, eh, ingeniería geológica de González y Bayo. ¿Qué dice la teoría de Serrano y Olaya? Dice que la carga de un movimiento se puede calcular también mediante el método desarrollado por Serrano y Olaya, donde la carga de hundimiento de una cimentación superficial situada sobre un macizo rocoso se puede determinar de acuerdo a la siguiente expresión, ¿sí? Que es beta por NB menos epsilon, donde beta y epsilon son los parámetros adimensionales que definen el comportamiento del macizo rocoso de acuerdo al criterio de Huckenbraun, y NB es el coeficiente de carga, ¿ya? Los parámetros beta y epsilon se pueden obtener a través de las siguientes expresiones, donde M sub 0 depende de las características de la roca, el esfuerzo de compresión de la roca intacta es la resistencia a la compresión simple de la roca intacta, y el RMR es el índice de Wieniawski, que cuantifica de una manera global las características mecánicas del macizo rocoso. Entonces, al tener establecido estos parámetros de la roca, podemos obtener el factor beta y epsilon, y por su parte el parámetro NB se obtiene de unos ábacos en función de la carga externa normalizada en el contorno que produce la rotura y la inclinación de la carga externa. La carga externa normalizada en el contorno 1 se puede determinar a partir de esta expresión, donde el esfuerzo vertical es la sobrecarga vertical a la cota de la base de la zapata, es decir, al esfuerzo efectivo inicial, ¿ya? La sobrecarga efectiva inicial, producto del nivel de fundación que se obtiene. Beta y epsilon son los parámetros que hemos visto anteriormente calculados. La carga admisible se obtiene aplicando la carga de hundimiento, un factor de seguridad que de acuerdo al método se obtiene del siguiente gráfico, ¿ya? Este es el factor de seguridad aplicable al método de Serrano y Olaya, que está en función del RMR, ¿no? Del RMR y la resistencia a la compresión de las rocas, ¿ya? Sí, ¿cómo funciona este gráfico? ¿Ya? Si tenemos un RMR de 40 y una resistencia a compresión simple de 5, ya vean aquí, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50, 100, 200, 300, cae en una zona,
¿ya? En una zona donde estos números de acá muestran el factor de seguridad recomendado para un RMR y una resistencia a la compresión simple en megapascales. ¿Ya? En este caso, en el ejemplo de 45, nos queda un factor de seguridad de entre 7.5 y 10, ¿ya? Más cercano a 10, entonces podríamos asumir o un 8 o un 9 o incluso el valor de 10 para ser conservadores, ¿ya? Vean que una resistencia baja y un RMR bajo nos da un factor de seguridad bajo. En cambio, un RMR extremadamente alto con una resistencia extremadamente alto nos da un factor de seguridad mayor. Por lo tanto, siempre va a ser muy conservador este método. Hay unas ecuaciones polinómicas de Briggs-Hansen que se puede utilizar para el cálculo de la capacidad admisible, ¿ya? Mediante el punto de vista teórico, ¿ya? Asumiendo que las presiones efectivas, los parámetros de resistencia al corte, pueden ser expresadas en términos de presiones específicas y establecidos y ajustados a un modelo de rotura de Mohr-Coulomb, ¿ya? Esto puede ser una ayuda como para poder tener un valor referencial tomando en cuenta la teoría de mecánica de suelos, ¿ya? Porque esta es una ecuación de mecánica de suelos, pero pensando que la roca puede fallar como el suelo, ¿ya? Y para que la roca pueda fallar como el suelo, podríamos tomar los parámetros equivalentes, ¿ya? Los parámetros equivalentes de la roca como si fuera suelo. Esto podría ser una primera estimación grosera para tener un valor referencial en el cual podamos calcular, ¿ya? En este caso, se asume o se toma en cuenta el programa RockLab, ¿ya? El programa RockLab del profesor Hook, ¿ya? Basado en la empresa RockScience, en la cual hace sus equivalencias de parámetros de resistencia de la roca, del tipo de la roca, que tiene como datos la resistencia a compresión simple de la roca matriz, o sea, de la roca intacta, el parámetro MI de la roca intacta, que es el parámetro que se puede estimar en función del tipo de roca, el parámetro GSI del macizo rocoso, que se puede obtener a partir del gráfico de función de estructuras del macizo y las condiciones de la rugosidad de las diaclasas, y el parámetro D de afectación de macizos rocosos debido a las obras. Todo esto para contener una estimación de comportamiento de la roca a la resistencia al corte. Y este parámetro y este programa de RockLab puede estimar, vean acá, un ajuste, ¿ya? Un ajuste del criterio de Hook and Brown, un ajuste al criterio de Mohr-Coulomb. Es decir, que asumimos que la roca puede comportarse como un suelo. Y si se comporta como un suelo, ¿qué parámetros de resistencia tendría ese suelo para comportarse como esa roca? En este caso, vean acá, en este ejemplo, donde toma en cuenta una roca
con una resistencia a la compresión intacta de 25 megapascales, un GSI de 58, un MI de 8, un factor de disturbancia 0, ¿ya? Que tiene estas características de clasificación, equivale a tener un suelo cuyas características equivalentes, matemáticamente equivalentes, a un ajuste grosero, vamos a decir, hacia un suelo, equivaldría a tener una cohesión de 0.749 megapascales, es decir, casi 750 kilopascales y un ángulo de fricción de 39 grados, ¿ya? Es decir, un suelo bastante resistente a la cohesión, 750 kilopascales es elevadísimo, y un ángulo de fricción también considerado elevado, ¿ya? Porque un ángulo de fricción en suelos, ¿ya?, va desde los 20 a 35 grados usualmente. Tener un ángulo de fricción arriba de los 35 es realmente alto. Entonces, otra alternativa es aplicar la teoría de mecánica de suelos, ajustando los valores de la roca a un ajuste de curvas de Moore-Coulomb. Y algunos ejemplos de aplicación donde se tiene estos datos, ¿ya?, donde se puede tener, se debe tener unas exploraciones adecuadas, ¿ya?, una comprensión de tipo de roca que existe por debajo de la fundación, el tipo de aclasas, la separación, la apertura, el RQD y su consiguiente RMR para poder tener todos los valores. Es necesario tener establecido ciertos parámetros base, ¿ya?, para poder calcular, como hemos dicho, ¿no? Aquí hay varios ejemplos, ¿no?, basado en la guía de cimentaciones de obras de la carretera, alfa 1, alfa 2, alfa 3 por la raíz cuadrada de la resistencia a la compresión simple. Acá justifica, ¿ya?, justifica el por qué ha elegido alfa 1, ¿no?, por qué ha elegido alfa 2, alfa 3, de acuerdo a su exploración geotécnica, vamos a decir, descripción geológica, sustrato de rocoso calizo con mucha frecuencia, ¿ya?, es principalmente una roca caliza. Entonces, ese dato de qué tipo de roca está permitiéndose, a uno le permite clasificar el alfa 1 como 1, de acuerdo a la descripción de las tablas. Alfa 2 con un grado de alteración próximo a un grado moderadamente meteorizada, ha asumido un alfa 2 bastante conservador, 0,5. Alfa 3, el RQD de 20%. Este alfa 3 sale de unas ecuaciones en función del RQD. El menor valor de, vamos a ver, los métodos. La raíz cuadrada del valor de RQD, expresado en tanto por 1, o la raíz cuadrada del espaciamiento entre las litoclasas, expresados en metros, y se será el correspondiente a la familia que arroje el menor valor,
¿ya? Entonces alfa 3 toma ese valor. En este caso debe tomar el RQD menor 0,35, 1 entre 0,35 raíz cuadrada o 0,2 raíz cuadrada, el menor valor de esos, que es 0,45, y la presión admisible, tomando en cuenta, sale 1,12 megapascales, 11,2 kilogramos centímetros cúbicos. Este tiene una restricción que es tener una presión admisible menor a 5 megapascales, por lo tanto el resultado se queda en este valor, ¿ya? Es bastante, la capacidad en rocas es mayor que la capacidad en suelos, por lo tanto aquí no hay que asustarse de estos valores de 1,12 megapascales, o sea, que casi 1120 kilopascales, ¿no? Con el código técnico de edificación, el valor acá, el valor reductor es 0,29, por lo tanto aquí sale 7,25 megapascales. El valor KSP podríamos verificar, es esta ecuación. Donde S es la separación del espaciamiento entre discontinuidades, B es el ancho de la cimentación y A es la apertura de discontinuidades. Al reemplazar estos valores, ya sale 0,29. Tomando en cuenta que de todo el estudio geotécnico se ha acordado tener estos resultados, ¿ya? Estos resultados, y a partir de estos resultados poder calcular la capacidad admisible, ¿no? Con las recomendaciones de obras marítimas sale 0,75 megapascales y la teoría de Serrano y Olaya sale 3,2 megapascales. Tomando en cuenta que he dicho anteriormente, los parámetros a considerar de este ejemplo son la cohesión de 0,75 y un ángulo de fricción de 40, y a una cimentación de 15 metros empotrada a 2,70 metros sometida a una carga inclinada, sale este valor, ¿ya? En este ejemplo, vean la variación de los parámetros de la capacidad admisible. Se puede ver que los resultados son muy variables. Yendo en la situación o el método más extremo, donde le da la carga admisible de la misma roca en 0,9 megapascales, hasta incluso tomar un valor de 49 megapascales, ¿no? Estos valores deducidos por fórmulas polinómicas son extremadamente elevados. Entonces, aquí lo recomendable es tomar un criterio, ¿ya? Tomar un criterio de distintos métodos y darle una consideración para poder tomar un valor de capacidad. Como menciona acá,
Los valores deducidos por las recomendaciones de obras marítimas es un valor muy bajo, 0,9, ¿ya? 0,9 y 1,12 son muy bajos. El código técnico de edificación proporciona un valor elevado. Serrano y Olaya, valor intermedio. Y las fórmulas polinómicas son extremadamente elevados, lo cual indica que este método de tratar una roca como un suelo no es adecuado y su utilización debe realizarse con ciertos criterios restrictivos. Y por último, teniendo en cuenta todos los valores anteriores y adoptando una postura prudente, se puede estimar un valor representativo de presión admitible de 1 megapascal. Vean que de estos se ha descartado estos valores súper elevados con la metodología de tomando en cuenta el comportamiento de la roca como un suelo, y de estos restantes se ha decidido tomar un valor conservador de 1 megapascal, ¿ya? Este texto me parece un muy buen texto, resume y además da un ejemplo de práctico en el cual hay una gran variación de los métodos, ¿ya? Al que vamos a tomar con mucho más potencia, vamos a decir, es la teoría de Serrano y Olaya, el código técnico de edificación y el primero del guía de cimentaciones de obras y carreteras, ¿ya? Como métodos que deberíamos tomar en cuenta para tener una gama de valores en cualquier situación, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta acá?